somos médicos en formación de la Facultad de Medicina de la Universidad del SINU, de octavo semestre. Estamos en la rotación de ginecología y en el día de hoy tenemos el capítulo de la presentación de artículos con el tema de puerperio. Bueno, voy a empezar yo. Mi nombre es Efraín Guerrero y el artículo que he elegido hoy lleva como título Patrones alimentarios de mujeres argentinas durante el puerperio en relación con factores socioeconómicos y sanitarios. En la introducción tenemos que, bueno, las diferentes opciones alimenticias afectan de una u otra manera la salud en las mujeres, donde se dice que pues, los requerimientos nutricionales pueden cambiar durante el ciclo vital, pero en una población específica como es Argentina, las mujeres argentinas que están en el puerperio, se desconocen estos productos alimenticios que deben ser escogidos para estas mujeres en esta etapa. ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? Era identificar los patrones alimentarios de mujeres argentinas durante el puerperio y la relación con las características socioeconómicas y sanitarias, es decir, si estas influían o no con relación a su alimentación. El método con el que se utilizó para hacer esta investigación, se cogió un grupo de 249 participantes mayores de 18 años que estén entre la etapa del puerperio de recién paridas hasta 6 meses, y se realizó un estudio transversal y estas respondieron unas preguntas, unos cuestionarios sobre su frecuencia alimentaria. Debido a esta manera, pues se determinaron ciertos patrones por análisis factoriales, cuya adherencia pues, se asoció a diferentes variables mediante la correlación, y de aquí salieron unos análisis multivariados. Como podemos observar en esta tabla de resultados, salieron 3 factores que se relacionan con 3 patrones alimenticios. En primer lugar tenemos el patrón macronutricional, que este está constituido por carnes procesadas, leguminosas, lácteos, quesos, granos, el patrón fitoquímico, que es el factor 2, que este está formado por vegetales, frutas grasas y semillas, y el patrón energético, que es el factor 3, que está constituido por vegetales tipo C, granos refinados, bebidas azucaradas, entre otros. Y se llegó al objetivo de la investigación, que era identificar estos patrones, que fueron los que les acabo de mencionar, y se llegó a la conclusión de que sí hay aspectos socioeconómicos como los antecedentes familiares patológicos, la actividad física, el empleo y el nivel educacional influyen en la alimentación de estas pacientes. Es decir, que dependiendo de su empleo, asimismo, pues tienen una mejor educación para, para poder alimentarse. Entre más mayor nivel de educación tengan, si tienen especialidades posgrados, pues obviamente tienen más estudios, más conocimientos y son más conscientes de su alimentación. Sin embargo, también se llegó a la conclusión de que es necesario hacer más investigaciones al respecto para realizar políticas nutricionales efectivas que aseguren una dieta adecuada, debido a que esta investigación es la primera sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es María Fernanda Julio. El siguiente fue un estudio de corte observacional que se denomina corte de gestantes y puérperas con COVID-19, y un análisis comparativo entre 2 olas de la pandemia por COVID-19. Siguiente. Este estudio se realizó en el Hospital San Isidro en Buenos Aires, Argentina, entre el 1 del 04 del 2020 y el 31 de julio del 2021. Y lo que se buscó fue hacer un análisis comparativo entre aspectos de cuadros clínicos, letalidad en las 2 olas de la pandemia por COVID-19. Siguiente. Bueno, el objetivo estaba basado principalmente en 3 cosas: describir la clínica de pacientes gestantes y puérperas en ambas olas por COVID-19, las complicaciones obstétricas y la letalidad, así como realizar el análisis comparativo de la presentación clínica en ambas olas por COVID-19. Siguiente.
Los métodos. Se tomaron en cuenta datos sociodemográficos, como si las pacientes presentaran antecedentes como hipertensión arterial, antecedentes de puerperio, tabaquismo, entre otros antecedentes sociodemográficos y clínicos de las puérperas y las gestantes con un diagnóstico ya confirmado de COVID-19 por pruebas de biología molecular o por pruebas de hisopado nasofaríngeo. Se utilizó también un formulario de recolección de datos para las variables demográficas, los antecedentes generales y las complicaciones. Siguiente. Bueno, los resultados fueron los siguientes. Se tomó una muestra de 223 gestantes con sospecha de COVID, de las cuales 103 tuvieron el diagnóstico confirmado. De estos, el 76.7%, que equivale a 79 de estas pacientes, cursó con un cuadro leve. El 18.45%, que corresponde a 19 de estas pacientes, con un cuadro moderado, y el 4.8% correspondía a 5 pacientes con un cuadro grave. El 59%, que equivale a 61 pacientes, fueron seguidas de manera ambulatoria por telemedicina y el 41% se internó. De este 41%, el 30% se mantuvo en hospitalización. De estas hospitalizadas, el 23%, que equivale a 24 pacientes, presentó criterios de neumonía. Sin embargo, la evolución fue bastante buena, ya que hubo una tasa de letalidad menor del 1% con un solo deceso. El 16% de las pacientes que tuvieron cesárea fue por complicación clínica, predominantemente por compromiso respiratorio, aunque algunas de estas pacientes que llegaron al parto tuvieron otras complicaciones durante el embarazo, predominantemente la ruptura prematura de membranas. El análisis comparativo entre las dos olas pandémicas en la Argentina, del total de las 103 gestantes confirmadas, fueron asistidas en el 2020 y en el 2021. Además de esto, en el 2021 hubo una mayor proporción de casos moderados y graves. Siguiente. Bueno, dentro de la discusión tenemos que dentro de los hallazgos del estudio se destaca que el 30% de las gestantes con COVID-19 tenían comorbilidades, siendo principalmente en este estudio predominantemente el tabaquismo. Además, se encontró que las afectadas gestantes durante el periparto tuvieron una enfermedad más grave en el 2021 en comparación con la primera ola del COVID-19 en el 2020. También se comparó otro estudio, un estudio de España, en donde se comparó el número de hospitalizaciones en mujeres gestantes y se constató que las hospitalizadas fue mayor también durante la segunda ola. El estudio no tiene clara la causa de este cambio, pero a pesar de esto sugiere algunas hipótesis que podría relacionarse con la variante emergente en Reino Unido, de la segunda variante del COVID-19 que emergió durante la segunda ola, que fue la B117. Y los datos epidemiológicos del estudio confirmaron esta variante presente al momento de la realización del estudio. Otra posible causa considerada a la nueva variante es la tendencia de cuadros más graves y una mayor cantidad de contagios. Por lo tanto, una mayor de hospitalizaciones y de complicaciones clínicas durante la segunda ola durante el 2021, asociándose no solo con la mortalidad materna, sino también complicaciones como partos prematuros, a pesar de la protección que proporciona la transferencia de anticuerpos del SARS-CoV-2 en la gestante al producto de la gestación. En el estudio, solamente una gestante se registró como vacunada. Sin embargo, estos datos no fueron suficientes para hacer la comparación con esta gestante vacunada y la incidencia del aumento de las complicaciones en la segunda ola por COVID-19. Siguiente. Bueno, en conclusión, la mayoría de las complicaciones se presentaron en la segunda ola. La presentación clínica fue de moderada a grave. Esta ola fue previa a la vacunación, hay que tener esto en cuenta. No se encontró un factor asociado, sino que se sugirieron los que ya mencioné. Al final del estudio se sugiere que se realicen más investigaciones a futuro que permitan identificar estos factores y si hubo relación entre la gravedad del estado clínico y las complicaciones obstétricas.
Siguiente. Bueno, mi nombre es Nelly Suárez Banquet y el estudio que yo escogí trata sobre si la oxitocina está asociada o no a la hemorragia postparto cuando ésta se usa para aumentar el trabajo de parto. Pasa a la siguiente. Bueno, tenemos que en cuanto a la hemorragia postparto es una de las principales causas de morbimortalidad materna y afecta aproximadamente del 3 al 5% de las pacientes obstétricas. Y su incidencia ha ido en aumento en las últimas décadas, al igual que el uso de oxitocina en el trabajo de parto. Por esta relación que hay un aumento entre pues, los casos de hemorragia postparto y el uso de oxitocina, es que surge como un interrogante, una pregunta, si la oxitocina realmente tiene o no que ver con ese aumento de los casos de hemorragia postparto. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de este estudio fue investigar la asociación independiente que existe entre el uso de oxitocina para el aumento del trabajo de parto y el riesgo de hemorragia postparto mediante el uso de modelos estadísticos avanzados para controlar los patrones de trabajo de parto y otras covariables. Bueno, este fue un estudio que fue observacional, retrospectivo, y en él se incluyeron 19 hospitales de 12 centros clínicos en 9 distritos del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos. En este estudio se tuvo un total de 228.562 partos. Aparte de estos, se adicionaron o se escogieron también mujeres de 5 hospitales más y se tuvieron en cuenta diferentes variables, como gestaciones únicas, o sea, eran como las condiciones para que las pacientes pudieran entrar en el estudio y hicieran parte de este estudio, que fueran una gestación única, que tuvieran presentaciones de vértices, que el parto fuera un parto a término entre las 37 y las 42 semanas y además que el trabajo de parto tuviera un inicio espontáneo. Se compararon estas características basales de las mujeres que tuvieron uso de oxitocina para el aumento y las que no. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos que 20.889 mujeres tuvieron un inicio de parto espontáneo en el trabajo de parto. La incidencia general de hemorragia, y en estos resultados como tal, la incidencia que hubo a nivel general en todo el estudio de la hemorragia postparto fue de un 2.3%. Y aproximadamente de este porcentaje, el 43.4% de estas mujeres recibieron oxitocina. Entre estas mujeres, 50.7% eran nulíparas. Y la incidencia que hubo entre hemorragia postparto, entre los dos grupos fue entre el grupo que le administraron oxitocina y el que no fue de un 2.3%, lo que sugiere de que no hubieron cambios significativos, por decirlo así. Bueno, en cuanto a la conclusión, se puede concluir que las probabilidades de hemorragia postparto aumentaron gradualmente cuando aumentó la duración o la dosis total de oxitocina. Sin embargo, cuando se hizo una comparación de las pacientes que tenían unas características similares y que no usaron oxitocina, no se encontraron que habían grandes diferencias o unas evidencias clínicas significativas en la hemorragia postparto, lo cual nos sugiere que la oxitocina no está, o sea, no aumenta el riesgo de hemorragia postparto. Siguiente. Bueno, en este caso, el estudio que escogí fue la depresión postparto y su atención psicoterapéutica en pacientes adultas, usuarias de los centros de atención primaria de salud en la municipalidad de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en Argentina. Siguiente. Este se trataba básicamente de cómo a lo largo de los años, sobre todo en el siglo XXI, se ha tenido una acogida acerca de la salud materno-infantil y la vinculación afectiva con respecto, pues, al nacimiento del producto. Y estos dos, pues, se han convertido en un eje muy importante para el desarrollo de múltiples disciplinas. Y es que entonces el puerperio tiene dentro de sus variadas manifestaciones no solamente cambios anatómicos y fisiológicos, sino también cambios emocionales que pueden entonces afectar sobre todo la salud de la mamá y consecuentemente la salud del bebé. Siguiente.
Para ello, entonces, el objetivo era identificar indicadores y factores de predisposición que pudieran inducir en las mujeres una depresión postparto o una sospecha quizás de depresión postparto, porque como lo verán, muchas de ellas no alcanzaron el puntaje de corte, pero se siguieron estudiando porque tenían unas sospechas acerca de que en un futuro sí lo podrían desarrollar. Siguiente. Dentro de los métodos y materiales, esto fue cualitativo o cuantitativo, de carácter descriptivo, y fueron utilizados un promedio de 75 mujeres adultas tempranas de entre los 20 a los 40 años, usuarias entonces de los CAPS en provincia de Misiones, Argentina, con un nivel socioeconómico bajo o medio, que tuvieran la condición que estuvieran cursando el puerperio hasta los 6 meses posteriores al parto. Y acá se evaluó entonces los índices de presencia de depresión con respecto a la escala de depresión postparto de Edimburgo, que es la más usada hasta la actualidad, para identificar entonces aquellos perfiles y síntomas depresivos específicos que puedan discriminar sobre si hay presencia o no como tal de esta alteración emocional. La escala de presión postparto de Edimburgo se compone por 5 subescalas con una puntuación de 0 a 30, en donde hay 4 opciones cada una, y esa opción entonces nos va a poder dar una idea acerca del estado emocional entonces de esa madre en el periodo que está cursando. Siguiente. Dentro de los resultados, pues se encontró que el 60% de la población estudiada, que corresponde a 45 mujeres, tenían depresión postparto como tal porque pasaban el punto de corte de 11, y el 30% restante pues equivale a 30 mujeres que no presentó puntuación suficiente para asignarle algún nivel de depresión, pero que tenían una sospecha latente por la sintomatología común que presentaban con las que sí pasaron el punto de corte. Siguiente. Y a partir de estos resultados pues se puede concluir que esto es un problema que afecta significativamente a esta población, a esta muestra elegida, pero sin escatimar esfuerzos de que quizás sea una muestra que se pueda expandir a nivel mundial, porque todas las mujeres hacen un puerperio después del embarazo distinto y no todas pues tienen la capacidad de sobrellevarlo de la mejor manera. Por lo tanto, el objetivo que plantea entonces este estudio es que a pesar de que se pudo comprobar que la depresión postparto es real y existe gracias al auge de la salud mental, pues lo que se puede entonces es crear estrategias desde la atención primaria y temprana para disminuir las cifras, con lo cual pues se establece más importancia al binomio madre-hijo, porque pues este desarrollo de los problemas emocionales postparto puede incluso llevar a mortalidades de las mismas madres. Entonces es una problemática que se ha venido estudiando, y el estudio entonces, valga la redundancia, lo que nos dice es que esto se puede quizás otra vez probar en las mismas mujeres gestantes años después, para entonces poder identificar las dos variables que se obtuvieron de los resultados y mirar cómo ha sido el desarrollo de ellas antes, durante y después del puerperio. Siguiente. Bueno, a continuación voy a hablar sobre el contexto de las hemorragias en el puerperio inmediato. Comencemos teniendo en cuenta los objetivos. El objetivo, siguiente diapositiva. Objetivo. Tenemos que el objetivo de este estudio fue determinar las causas de las hemorragias y las patologías asociadas a estas en las pacientes atendidas en el Hospital Ginecobstétrico Enrique Sotomayor de Guayaquil, Ecuador, en el periodo 2016 a 2018, y que estaban en un periodo de puerperio inmediato. Siguiente. Seguimos con lo que es el material de estudio y el método. Se llevó a cabo un estudio retrospectivo longitudinal en el área de posparto del Hospital Ginecobstétrico de Sotomayor de Ecuador, abarcando el periodo de enero de 2016 a 2018. Se realizaron historias clínicas de 528 pacientes atendidas por parto vaginal o cesárea, seleccionando 150 que presentaron hemorragia de posparto inmediata y tuvieron evolución normal del embarazo. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos que en la figura 1, los resultados indican que entre las causas maternas, la atonía uterina afectó a 40 de las pacientes, el desgarro del suelo pélvico a 78 y la retención de restos de tejido placentario al 42. El desgarro del suelo pélvico fue la causa más dominante, con un porcentaje de 48.75, seguido de la retención de restos de tejido placentario, con el 26.25%, y la hemorragia postparto por atonía con el 25%.
En la figura 2 podemos observar que el resultado en relación al desgarro del suelo pélvico revela un efecto colateral del 65% de las pacientes que no presentan hematomas, mientras que el 35% experimentan hematomas en las paredes del suelo pélvico. Siguiente diapositiva. En la figura 3 podemos observar que en estos casos la retención de restos placentarios fue del 55% en las pacientes y no experimentaron complicaciones secundarias. Sin embargo, se observó un acretismo del 20% de los casos y un 25% presentó coagulopatías como complicaciones asociadas. Siguiente. La autonía uterina se considera la causa más común de hemorragia posparto inmediata e invitan a los profesionales de la atención a parto a tomar en cuenta el desgarro del suelo pélvico como factor resultante de los resultados maternos. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Angulo Correa y el artículo que traje es sobre trombosis venosa ovárica posparto, una causa inusual de fiebre puerperal. Siguiente diapositiva. Entonces, a manera de introducción, esta es una complicación que es poco frecuente, que tiene una incidencia entre 0,02 a 0,18 en partos vaginales y aumenta hasta el 2% cuando es un parto por cesárea. Es una patología grave y de alta sospecha clínica. La sospecha clínica va a ser la que nos va a permitir el diagnóstico, porque generalmente vamos a hacer diagnósticos diferenciales que no apuntan a la enfermedad y entonces damos el tratamiento y el paciente sigue con la sintomatología. ¿Y qué pasa? Tenemos que guiarnos de la clínica para solicitar una imagen y poder llegar al diagnóstico de esta entidad, que aunque es poco frecuente, puede que esté. Entonces, los síntomas que podemos encontrar van desde la fiebre, dolor pélvico y dolor abdominal, generalmente más a la derecha. Hay otras presentaciones menos frecuentes como los vómitos o la taquicardia. Siguiente. Este artículo básicamente es una revisión de casos clínicos en que se tuvieron en cuenta 3 pacientes, en las cuales 2 de ellas se realizó el parto por cesárea, lo que demuestra que es mucho mayor el riesgo cuando es cesárea, y el otro caso fue un parto no vaginal. Y en estos casos, el dolor abdominal fue el síntoma común entre ellos 3 y 2 de nuestras pacientes presentaron fiebre. Los factores predisponentes que encontramos son la éstasis venosa porque hay comprensión uterina, la hipercoagulabilidad propia del puerperio o una posible infección. Siguiente. Entonces, el primer caso tenemos una mujer de 32 años, fumadora de cigarrillo y con índice de masa corporal de 29 kilogramos, lo que quiere decir que está en sobrepeso, que tras un parto eutóxico consultó por 4 días de fiebre y dolor en la fosa ilíaca derecha. Nuestro segundo caso fue una mujer primigestante de 28 años sin antecedentes de interés con cesárea por parto estacionado y hemorragia postparto que fue resuelta con uterotónicos. Se le instauraron medidas tromboprofilácticas hasta completar 10 días tras la cesárea. La paciente acude 7 días después por dolor lumbar derecho. Y el tercer caso fue una paciente de 38 años sin otros antecedentes de interés que tras cesárea selectiva sin incidencias por 2 cesáreas anteriores y tromboprofilaxis con enoxaparina acude al día 9 por fiebre, dolor abdominal y cefalea. Como ven, están los síntomas comunes. Dale atrás, por favor. Como ven, están estos síntomas o manifestaciones clínicas comunes. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de esta entidad? Porque hacemos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, el primer caso podemos pensar que la paciente tiene podemos hacer un diagnóstico diferencial de apendicitis aguda, pero al ver que no, no cede, se hacen las ecografías y no es compatible con esto, se solicita una imagen y podemos llegar al diagnóstico del tromboembolismo venoso ovárico. Siguiente. Entonces, la discusión es que en muchos de nuestros pacientes se tuvo en cuenta como diagnóstico diferencial, como les decía, apendicitis aguda, acceso tubárico, entre otros diagnósticos, y se inició la terapia antimicrobiana, pero a las 48 y 72 horas no hubo el éxito. Entonces, ¿qué hicimos? Solicitamos imágenes para realizar diagnósticos diferenciales, y en las 3 pacientes encontramos imágenes compatibles con trombosis venosa ovárica postparto, por lo cual iniciamos el tratamiento con un anticoagulante preferido según las guías, que es la heparina de bajo peso molecular. Eso no quiere decir que sea el único. Por ejemplo, ahora se están usando también los anticoagulantes orales nuevos, siguiente, de acción directa. En conclusión, esta complicación puerperal no es tan frecuente, pero es importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando aparece, instauramos un régimen antibiótico que no resuelve los síntomas. Entonces es de vital importancia y crucial solicitar una prueba de imagen para preservar la vida de nuestro paciente y llegar al diagnóstico acertado. Entonces, el común denominador debe ser que debemos aprovechar
los síntomas de nuestra paciente para llegar al diagnóstico de esta frecuente entidad. Y como dato curioso, recordemos que la vena más comprometida es la ovárica derecha. ¿Por qué? Por las diferencias anatómicas entre esta y la ovárica izquierda. La derecha es más larga, tortuosa y desemboca en la cava inferior, mientras que la izquierda desemboca directamente en la vena renal izquierda. Es importante tener en cuenta que las complicaciones más frecuentes de esta trombosis venosa ovárica es el tromboembolismo pulmonar, accesos ováricos, comprensión ureteral con hidronefrosis e incluso sepsis. Muchas gracias. Mi artículo lleva por nombre complicaciones del puerperio inmediato en pacientes atendidas en el servicio de ginecología y obstetricia en el Hospital Vicente Corral Mancoso en Cuenca en 2013. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de este estudio fue determinar las características de las pacientes con complicaciones de puerperio inmediato atendidas en el servicio de ginecología y obstetricia del hospital anteriormente mencionado en la ciudad de Cuenca en el año 2003. Siguiente. Bueno, el tipo y diseño de estudio corresponde a una investigación descriptiva y retrospectiva realizada en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vicente Corral Moscoso. La población de estudio fueron varias pacientes puérperas atendidas en el área de ginecología y obstetricia de este hospital que tuvieron complicaciones del puerperio inmediato durante el año 2013. El criterio de inclusión que se usó para seleccionar estas historias clínicas fue que contaran con información completa y confiable registrada en las hojas correspondientes. En total fueron 365 historias clínicas, es decir, 365 pacientes que cumplieron con todos los criterios de selección y fueron incluidas en el análisis estadístico. Siguiente. Método, técnicas e instrumentos. Bueno, primero resaltemos los factores sociodemográficos que fueron evaluados, los cuales fueron edad, grado de instrucción académico, residencia y estado civil. Se evaluaron además las características del embarazo actual, como control prenatal, tipo de parto y edad gestacional, y los antecedentes ginecobstétricos, paridad, hipertensión arterial, hiperglucemia, abortos previos, entre otras. Y las complicaciones del puerperio inmediato que fueron identificadas fueron las siguientes: atonía uterina, hipotonía uterina, desgarros, alumbramiento incompleto, anemia y mortalidad materna. Siguiente, por favor. Bueno, al evaluar los controles prenatales de las 365 mujeres con complicaciones durante el puerperio inmediato, se evidenció que el 84.4% refirió asistir a sus controles de atención prenatal, mientras que el 15.3% no asistió a dichos controles. A su vez, el 54% asistieron a 5 o más controles y el 30.7% refirió asistir a menos de 5 consultas prenatales durante dicho embarazo. Por otro lado, en relación al tipo de parto actual, el 63.6% fueron sometidas a cesárea y el 36.4% fueron parto por vía vaginal, de los cuales el 90.7% de los productos estaban a término y el 6.6% a pretérmino y el 2.7% a postérmino. Siguiente. Bueno, con respecto a la discusión, podemos decir que el tipo de parto predominante en el estudio anteriormente mencionado fue la cesárea, lo que puede sugerir que hay un mayor número de complicaciones en el puerperio inmediato en las pacientes que requieren esta intervención quirúrgica. La hipertensión postparto es la principal complicación del puerperio inmediato. Esta patología puede definirse clínicamente como la pérdida hemática mayor a 500 cc entre las primeras 24 horas de las pacientes por parto vaginal y más de 1000 cc en pacientes sometidas a cesárea. De forma práctica, las causas de hemorragia postparto pueden identificarse según la regla de las 4T, que implican el tono uterino, el trauma, tejido
y trombina, siendo la más común las alteraciones del tono uterino. Por otro lado, la anemia posparto se evidenció en un 23.6% de los casos y esta puede relacionarse también con la hemorragia posparto, por lo que se observa que en este hospital debe centrarse la atención en esa patología y actualizar la forma periódica del protocolo de atención de código rojo obstétrico. Siguiente. Bueno, mi nombre es Tatiana Berrocal y les voy a explicar el artículo que se llama Complicaciones del puerperio, mecanismos fisiopatológicos y principales hallazgos radiológicos asociados. Bueno, la introducción de este artículo es la endometritis, siendo la causa predominante de fiebre persistente en el puerperio con una incidencia hasta el 30%. Destaca su relevancia especialmente en casos de cesárea y la identificación de esta complicación es crucial para abordar los desafíos clínicos y radiológicos que presentan en el periodo posparto. Siguiente, por favor. El objetivo de este artículo es analizar de manera integral los aspectos clínicos y radiológicos de la endometritis en el contexto de puerperio, destacando la importancia de la sospecha clínica para un diagnóstico preciso. Siguiente. Bueno, y en la metodología, el análisis se basa en una revisión exhaustiva de la literatura médica y en la experiencia clínica de los autores, quienes pertenecen al equipo del Hospital Universitario, el 12 de octubre en Madrid, España. La metodología se centra en la identificación de patrones radiológicos y clínicos específicos asociados a la endometritis por parto. Siguiente. En la conclusión del artículo, pues se destacan las complicaciones del puerperio, representan un desafío tanto como desde el punto de vista clínico como radiológico, y la comprensión profunda de los mecanismos fisiopatológicos subyacentes es crucial para abordar diversas complicaciones, facilitando la elección de la técnica de imagen más adecuada en cada caso. Este enfoque integrado permite detectar hallazgos claves que contribuyen significativamente al diagnóstico preciso de condiciones como la endometritis purpureal. Y la combinación de conocimientos clínicos y radiológicos es esencial para una atención integral y efectiva durante el puerperio. Siguiente. Buenas, mi nombre es Camilo Castro, les voy a hablar sobre la actividad física en el embarazo y el puerperio, prevalencia y recomendaciones de los profesionales sanitarios. Este fue un artículo que se publicó en la revista Elsevier, España, el 29 de marzo del 2023, a cargo de Jessica Rial, Andrea Vila y Leonor Varela, entre otros. Siguiente. Esta se realizó un estudio que permitió observar y evaluar de cerca los beneficios que tenía la actividad física durante la gestación y la etapa posparto, cómo esta permitía reducir ciertos riesgos de tanto de hipertensión arterial, diabetes mellitus, reducción del dolor de la espalda que sufren las embarazadas, a su vez múltiples otras ventajas que pueden tener esta actividad física. Siguiente. Por lo cual, ellos lo que hicieron fue efectuar una revisión médica en donde se estructuró un plan bastante completo que permitía observar detalladamente las mujeres de la edad de los 18 a los 49 años de gallegas. Esto hace parte del país de España, en donde se observaron todas las mujeres dentro de ese rango de edad que dieron a luz entre septiembre de 2015 y agosto de 2016. Casi un año en el que se llevó observándose, permitiendo así que se pudieran destacar ciertos valores como en la siguiente diapositiva lo observaremos. Bueno, pasa que estos valores que perduraron acá eran porcentajes que decían cómo las mujeres durante la etapa pregestacional, durante el embarazo y en la etapa puerperal, la actividad física les servía y cómo la realizaban y qué tan seguido o a menudo realizaban esta. Tenemos que durante la etapa pregestacional las mujeres hacían mucha actividad física, pero que durante el embarazo, a partir aproximadamente del tercer trimestre, empezaron a disminuir esa actividad física por las contracciones uterinas y los dolores que presentaban.
Y por último, tendremos que ya en un muy bajo porcentaje las mujeres en el puerperio ya no realizaban ejercicio, o los dolores que recaían en esta después del embarazo. Por lo tanto, este estudio lo que hizo fue demostrar siguiente. Estos eran los valores de los que les mencionaba, a su vez, cómo aumentaban y seguían disminuyendo gradualmente conforme a las etapas pues, de pregestacional, embarazo y puerperal. ¿Qué pasa? Este estudio permitió demostrar cómo las embarazadas, la mayoría de ellas, en vez de hacer actividades físicas como ir al gimnasio, pilates, entre otras, optaban por utilizar unos ejercicios, actividades físicas mucho más calmadas y que requerían de menos esfuerzo, como hacer caminatas a lo largo de 15 minutos en perímetros planos. Sin embargo, las complicaciones que las mujeres padecían durante el embarazo y en el puerperio, un ejemplo de esto podrían ser los vómitos, los mareos, los dolores. Esto les dificultaba que realizaran esas actividades físicas. Siguiente. Listo. Mi nombre es Sandra Carolina Galeano Quesada y hoy les vengo a hablar sobre el síndrome de encefalopatía posterior reversible asociado a un síndrome de Held durante el puerperio inmediato. Esto es un reporte de caso que se hizo en la ciudad de Barranquilla junto con otras universidades. Siguiente. Pues entonces tenemos como introducción que el síndrome de encefalopatía posterior reversible es una entidad poco frecuente y que se presenta con mayor frecuencia durante el puerperio inmediato, exactamente las primeras 24 horas. Los síntomas más prevalentes de estas son la cefalea, la alteración del estado de conciencia. Los trastornos hipertensivos del embarazo están asociados como factores de riesgo. Aunque su etiología y su patogenia no está totalmente clara, se cree que es por una falta de autorregulación en los niveles de presión cerebral y adicional a esto, pues el daño endotelial favorece la ruptura de la barrera hematoencefálica y pues al desarrollo de un edema. Este edema es el que nos da el resultado de las manifestaciones clínicas y de los hallazgos imageneológicos en la resonancia magnética cerebral. Estos por lo general están ubicados más frecuentemente en los lóbulos posteriores y esto pues se resuelve en las semanas con el tratamiento antihipertensivo adecuado. Siguiente. Bueno, entonces el caso clínico es una paciente femenina de 28 años de edad. Esta ingresa a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de tercer nivel en Barranquilla, con un embarazo de 29,3 semanas, con un antecedente de preeclampsia en su embarazo anterior. Este antecedente pues es muy importante. El cuadro clínico es de 5 horas de evolución caracterizado por una epigastria de tipo punzante y una cefalea holocraniana de intensidad 10 de 10 en la escala análoga del dolor, una presión arterial de 215 sobre 133 milímetros de mercurio y alteración en el estado de conciencia, es decir, Glasgow de 14 puntos. Se le inicia tratamiento antihipertensivo intravenoso y se le pone magnesio con el fin de la neuroprotección. Se decide finalizar la gestación por cesárea y el recién nacido se trasladó a UCI neonatal, donde evolucionó favorablemente. En las primeras horas pues, se le realizó un estudio que evidenció un foco de edema en los lóbulos posteriores, pero no se logró identificar si tenía asociado estatus epiléptico no convulsivo porque pues, no había encefalograma en la institución. Entonces, pues por este recurso pues, no se pudo evaluar ese síntoma, pero su evolución en UCI fue favorable y se indicó traslado a hospitalización a piso al quinto día y se dio de alta el día 16 con tratamiento ambulatorio por 30 días. En la imagen de la diapositiva podemos ver cómo en la resonancia magnética pues se encuentra el edema en la región posterior. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión y discusión? Tenemos que la asociación entre el síndrome de Held y el síndrome de encefalopatía posterior reversible pues es poco caracterizada porque es infravalorada y también
puede convertirse esto en un reto diagnóstico, porque se debe hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades similares, como por ejemplo trombosis del seno venoso cerebral y una encefalitis. Los pacientes con encefalopatía posterior reversible, su tratamiento debe ser en cuidados intermedios o cuidados intensivos. Se tiene que tener vigilancia neurológica, medicación intravenosa y control de la presión arterial para evitar complicaciones. Cuando pues se hace el control de la presión arterial, se resuelve espontáneamente esto a la semana, por eso su nombre es reversible, y disminuye el riesgo pues de complicaciones neurológicas. Su pronóstico es alentador siempre que existe un tratamiento inmediato. Muchas veces este tratamiento pues no es inmediato y estas pacientes pueden tener complicaciones como pérdida de la visión si pues no se controlan las cifras de presión arterial. Mi nombre es Alonso David Ramírez Valeta. El artículo de mi elección se titula Ruptura uterino espontánea en el puerperio fisiológico tardío. Bueno, de forma introductoria, esclarecer que en este artículo se presenta un caso clínico de una paciente femenina de 33 años de edad, quien ha tenido 3 embarazos y está en su día 11 posparto, día en el cual presentó una ruptura uterina en el sitio donde se realizó la histerorrafia durante el puerperio tardío. Primero, describen un poco qué es la ruptura uterina y la podemos entender como una disrupción, una separación que se va a presentar en todas las capas que componen la pared uterina, lo cual puede comprometer la supervivencia tanto del feto como de la madre significativamente. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, en forma de reporte del caso, tenemos una paciente femenina de 33 años de edad que a su ingreso manifiesta dolor abdominal difuso de 6 horas de evolución, el cual se presentó posterior a la extensión brusca del movimiento pélvico derecho. En cuestión de horas, el dolor se migró hacia localizarse hasta en zona del hipogástrico, el cual se volvió incapacitante y sin mejoría de la administración de analgésicos. En cuanto al antecedente de importancia, esta paciente tuvo su último parto inducido con 100 microgramos de misoprostol vía vaginal e instrumentación con forceps, ya que este periodo de expulsión sufrió una prolongación. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, en el examen físico de la paciente, los datos a resaltar es que presentó hipotensión, estaba taquicárdica, taquipneica, se observó una ligera palidez generalizada en la mucosa y tegumentos, se presentó un abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación superficial y profunda, con en el abdomen inferior con signos de irritación peritoneal, ya que tuvo puntos de McBurney, Blomberg, SOAPS y obturador positivos. La paciente presentó loquios color rubra. A nivel del tracto vaginal, presentó un cervix decidiente, reblandecido y posterior. Bueno, entonces, con todos estos signos, lo que se pensó, el diagnóstico presuntivo que se tuvo fue la ruptura uterina durante este puerperio. Pasa a la siguiente, exacto. Luego de que se piensa en esta patología, se realizan exámenes como la tomografía axial computarizada con el objetivo de evaluar cómo está evolucionando, o mejor dicho, involucionando este útero, y si la patología se presenta, la afección se presenta en dicha zona. Efectivamente, al resultado del examen se encuentra presencia de líquidos de característica métrica en el hueco pélvico. Se nota un incremento del tamaño del útero con aparente pérdida de la continuidad de la pared anterior izquierda. Frente a estos hallazgos, se solicitó un ultrasonido transvaginal, el cual corrobora la presencia de dicha disrupción de la pared. Pasa a la siguiente. En cuanto al manejo, se decide realizar una laparotomía exploratoria de urgencia, donde se observa la presencia de un hemoperitoneo aproximadamente de 300 ml, abundantes coágulos y fibrina, además de la ruptura uterina completa en sitio de histerorrafia previa con extensión lateral izquierda que va a comprometer el ligamento redondo y el ligamento ancho. Pasa a la siguiente diapositiva. Luego de todo este procedimiento terapéutico, se solicitaron estudios de control 24 horas posteriores a esta cirugía,
que reportan una hemoglobina de 10 milímetros sobre decilitro, y durante su estancia intrahospitalaria se mantuvo asintomática y sin eventualidades ni complicaciones. Pasa a la siguiente. De forma de conclusión, relacionan esta afección con el puerperio, ya que se describe que se presentó una dificultad en la involución uterina. Obviamente esto se explica ya que uno de los factores que va a impedir o que va a generar una alteración en la involución uterina tenemos que es la hemorragia posparto. El tamaño del útero no era el adecuado para el tiempo en cual se presentó dicha padecencia, dicha patología, pero sin embargo al final del puerperio este útero logró su tamaño normal aproximadamente, su tamaño pregestacional, sin ninguna complicación. Pasa a la siguiente diapositiva. Buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés Manota Gómez y el artículo que voy a presentar será el tratamiento del edema vulvar con terapia de frío en el puerperio inmediato con una serie de casos. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de introducción, debemos saber que las pacientes embarazadas del puerperio pueden sufrir edema vulvar patológico. Esto está asociado a una variedad de condicionantes fisiológicas y patológicas que entre sus causas están ya sea traumáticas, infecciosas, inflamatorias o neoplásicas. Entonces, la incidencia de esta patología, pues no es tan común, por lo cual es difícil dar un pronóstico de esta enfermedad. Los pacientes que están en esta situación requieren una rápida intervención y una vigilancia estrecha. Pasa, por favor. Entonces, el objetivo de este artículo consiste en describir los desenlaces de la terapia en frío aplicada a pacientes con edema vulvar patológico en el puerperio. Siguiente, por favor. Entonces, este fue un estudio observacional y descriptivo que se realizó con pacientes con un diagnóstico de edema vulvar posparto atendidas en el 2018 en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Aquí se analizaron las comorbilidades de cada una de estas pacientes, los tratamientos efectuados y su desenlace. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en esta serie de casos, de las 1.500 pacientes que recibieron en este hospital, pues se escogieron 4 pacientes de diferentes edades que fueron las que pues presentaban como tal el edema vulvar patológico y cumplían con los requisitos que se estaban dando para hacer este estudio. Estas pacientes presentaban diferentes edades y diferentes comorbilidades. Por ejemplo, la primera paciente tenía una edad de 26 años, una edad gestacional de 36 semanas y una comorbilidad como es la cirrosis hepática. En el segundo caso, la segunda paciente, esta tenía 18 años de edad y como comorbilidad era una preeclampsia. Y así también la tercera paciente tenía una comorbilidad de una toxicomanía. Esta paciente tenía 18 años y esta paciente tenía una edad gestacional de 41 semanas. Y ya, por último, la cuarta paciente tenía como comorbilidad, tenía trastorno depresivo mayor, trastorno de la conducta alimentaria y tenía diabetes pregestacional. Aunque todas estas pacientes tuvieran comorbilidades diferentes, su diagnóstico era el mismo, que era el edema vulvar patológico. 2 de estas pacientes requirieron episiotomía mediolateral y una sufrió desgarro de 3er grado. A pesar de que tenían todas estas comorbilidades diferentes, se trataron con la misma terapia, que fue terapia de frío, antiinflamatorios, furosemida o albúmina intravenoso, más antibiótico terapia. Pasa, por favor. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? A raíz de esta terapia, el edema disminuyó significativamente a las 48 a 72 horas del inicio del tratamiento, con esta estancia hospitalaria de 3 a 4 días. Ningún otro tratamiento tuvo efectos adversos y la importante desaparición del edema se observó a los 7 días, ya que estas pacientes siguieron con un seguimiento en consulta externa. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de estos resultados, tenemos una conclusión, que es que el tratamiento con terapia de frío reporta desenlaces favorables en pacientes con edema vulvar patológico y es de fácil aplicación y no tiene efectos adversos.
Muchas gracias.